Llama la atención especialmente un contraste concreto, que es el de las dimisiones para unos y para otros, porque el Partido Popular siempre es insaciable respecto a las dimisiones de los demás, pero muy receloso respecto a las dimisiones de los propios. En otras palabras, que siempre está pidiendo dimisiones para los demás partidos, sin embargo, cuando le toca a ellos, ojo, dimita a alguien. Siempre aprieta las filas e imposible que nadie asuma ni la más mínima y remota responsabilidad política, ni aunque aparezca tu nombre puesto con M. Rajoy, que todavía están investigando, pues no sé, imagino que en la comisión de gente más lista dentro del Partido Popular para intentar averiguar quién era ese misterioso M. Rajoy. ¿Por qué estamos hablando de dimisiones? Bueno, porque el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, que como sabéis es Francina Armengol, expresidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares. Vamos a ver el siguiente vídeo en el que lo explican y lo comentamos. El gobierno pide tiempo para que los jueces hagan su trabajo. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple. Y vuelven a señalar a Miguel Tellado y a Alberto, los dos nombres que aparecen en el sumario y con los que, según Koldo García, había organizado una reunión. Mi pregunta es, ¿se produjo la reunión? Si el señor Tellado no acudió, ¿quién fue en su lugar? ¿Quién es Alberto? Defiende la legalidad de los contratos de mascarillas del gobierno de Baleares cuando la presidenta era Armengol y culpa al PP de haber dejado caducar la reclamación. Señalar con el dedo a otra persona siendo tú el que tienes que dar explicaciones. Lo niega la actual presidenta balear, que pone el foco en que su antecesora avaló la calidad de las mascarillas. Aún conociendo que estas mascarillas eran fraudulentas, que eran mascarillas fake, el gobierno anterior, presidido por Francina Armengol, certificó que este pedido había llegado perfectamente. El PP, que niega cualquier contacto de Tellado con la trama, pide la dimisión inmediata de Armengol. Armengol no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso de los Diputados. Los otros contratos que están bajo sospecha son los del gobierno canario, cuando el presidente era el actual ministro Ángel Víctor Torres. No hay en Canarias ninguna persona que a resultas del estudio de todo lo que está en el expediente y en el sumario esté ni investigada ni esté detenida. E insiste en que todos los contratos son legales y están auditados. Bueno, pues ya veis, resulta que el Partido Popular ahora, después de haberse cobrado la cabeza de Ábalos, dice que evidentemente no es suficiente porque la intención final que tiene el Partido Popular es que este caso de corrupción, el caso de Koldo, que por cierto ya lo están llamando caso Ábalos e incluso caso PSOE o caso Pedro Sánchez, lo que pretenden es que acabe afectando seriamente al gobierno de coalición progresista. Les da un poco igual el asunto de las mascarillas y no es que sea opinión mía que les da igual el asunto de las mascarillas, sino que es constatación de un hecho, y es que siempre agarran el tema y empiezan a morder en el tema que consideran que en el momento concreto va a hacerle más daño al gobierno. Lo hicieron con el tema de la amnistía, sin parar, haciéndonos pensar y llevando a la gente a la calle, a todos sus votantes, movilizándoles como si estuviese a la vuelta de la esquina el fin de España, el fin del Estado de Derecho, la desintegración de la nación española, pero sin embargo cuando han encontrado un tema más jugoso a partir del cual morder, pues entonces se han olvidado completamente de la amnistía. Ya veis que pues estos días, estas semanas, nos está hablando absolutamente de la amnistía, a pesar de que esta es la semana clave, porque se acaba el plazo para presentar de nuevo la ley de la amnistía y que se apruebe. Pero bueno, que les da igual, porque ahora tienen otro asunto con el que morder, otro asunto con el que hacer oposición e intentar hacer caer al gobierno. Pero tuvieron un problema, y es el problema del tema de las dimisiones. Y es que por fortuna, porque muchos dijimos, como no sea de esta manera, apaga y vámonos, pero por fortuna fue así cuando apareció el caso de corrupción infame de Koldo, porque hay que decirlo, es infame, porque algunos después dicen, no, que solamente criticas cuando le ocurre a la derecha y no cuando... No, se critica absolutamente siempre, y lo que ocurrió con Koldo fue infame, y tenía que caer evidentemente una dimisión por parte de Ábalos, y sobre todo con el resto de informaciones que están saliendo de que, que confirman de alguna manera que era muy probable que Ábalos supiese o que por lo menos no quisiese mirar en lo que estaba ocurriendo en su ministerio, bajo su propia responsabilidad con este sinvergüenza que es Koldo, que al final es un sinvergüenza que se aprovechó del peor momento de la pandemia para hacerse de oro, especulando con mordidas y gastos sanitarios que necesitábamos entonces todos los españoles. Bueno, es una crítica evidente, pero cuando la derecha pide esas dimisiones, pues de repente sale el Partido Socialista y dice que sí, que evidentemente tiene que dimitir a Ábalos, que por mucho que no estuviese en ese momento imputado, todavía no lo está, igual en algún momento está imputado, pero era responsable político, evidentemente. Y entonces el mismo Partido Socialista pide la dimisión de Ábalos, del exministro Ábalos,
Ábalos no la acepta, se acaba yendo del grupo parlamentario socialista porque el Partido Socialista lo saca directamente. Bueno, veremos si aguanta mucho en el grupo mixto, cada día más grande el grupo mixto, por otro lado, porque no para de entrar gente. Entraron los de Podemos que salieron de Sumar, ha entrado ahora Ábalos que se ha salido del grupo socialista, en fin, pero se pidió la dimisión. Y esa es la diferencia fundamental. Escuchábamos estos días a Ayuso, por ejemplo, es que también manda narices que lo diga la propia Ayuso, o escuchábamos a líderes del Partido Popular diciendo no, es que no somos lo mismo. Lo decía literalmente el otro día Borja Semper, nosotros no somos lo mismo que ellos. Y es como, no, evidentemente que no sois lo mismo, porque por fortuna el Partido Socialista, por muy pringado que esté de corrupción, porque el Partido Socialista tiene mucho que perder también si se habla de corrupción a lo largo de su historia, pero en este caso concreto, menos mal. O sea, por fortuna se actuó por primera vez casi, o por primeras veces, porque no podía ser de otra manera, porque el gobierno de Sánchez vino en principio enfrentado contra la corrupción del M. Rajoy, que todavía, como decía antes, están buscando quién narices es, que igual aquí alguien le puede dar una pista, seguramente alguno de vosotros le puede dar una pequeñita pista de M. Rajoy, pero nació enfrentado contra eso este gobierno en principio, de la moción de censura contra Mariano Rajoy por parte de Pedro Sánchez, y por lo tanto, por lo menos, esta vez la forma de enfocar la corrupción política pues ha sido de una manera distinta. Ya ocurrió, por ejemplo, con el sinvergüenza aquel, con el Tito Berni, que intentaba también mediar con un tipo en Canarias, intentándole decir que de alguna manera era capaz de conseguirle contrato, que no consiguió nada, que simplemente era un bla bla cash, básicamente. Intentaba comerle la oreja a unos empresarios en Canarias junto a otro tipo que lo llamaban el mediador, otro sinvergüenza que se llamaba el mediador, para intentar convencerles de que si les daban unas comisiones, no sé qué, decir, un sinvergüenza que le estaba intentando aprovechar de su posición política en el Congreso de los Diputados para intentar sacar tajada política. Se le pilló fotos con, bueno, pues ya os acordáis de toda aquella barbaridad. ¿Cuál fue la reacción del Partido Socialista? Hombre, pues por fortuna se le pidió la dimisión y fue expulsado el momento del Partido Socialista y dejó el acta, dejó de ser diputado. Se le pilló con las manos en la masa y dijo, oye, para afuera. Ahora con el tema de Koldo, pues ha ocurrido una cosa parecida. Se le ha pillado a Koldo, se le ha imputado, y a Ábalos, que todavía no se le había imputado, no sabemos si se le imputará, pero igualmente se le ha dicho como Partido Socialista, es decir, como partido, se le ha pedido a Ábalos responsabilidades políticas, que es una cosa que en otros partidos, en el Partido Popular, es que no está ni se la espera, porque imaginaos, por ejemplo, Esperanza Aguirre, que casualmente, oye, estaba rodeada de corrupción. Todos sus colegas, todos sus consejeros tenían algo metido, todos habían metido la mano en algún sitio, todos estaban pringados, pero ella, oye, que no sabía nada. Claro que no sabía nada, y de esa forma se puso de lado y no tuvo ninguna consecuencia, ni política, ni judicial, ni nada. Ella no sabía nada, pero evidentemente, si no sabías nada, que es probable que sea falso que no supieses nada estando ahí rodeado de gente que estaba pringado. Y en este caso no eran asesores, eran consejeros los que estaban pringados. Primero, igual, pues te puedes liberar, pero responsabilidad política, te puedes librar lo judicial, digo, pero responsabilidad política es evidente que tenías. Es evidente de la misma manera que Ábalos también tiene responsabilidad política de haber decidido poner como número 2 a un tipo sinvergüenza como Koldo, y además habiéndole alertado a otra gente de donde venía. Si es que Koldo ya era un personaje turbio desde el principio. Primero de todo, fue condenado por darle una paliza a un tipo por llevar una camiseta independentista. Después, Aznar, el gobierno de Aznar, le indultó por esa condena. Después fue condenado también por la Guardia Civil, después empezó a trabajar de escolta y de conductor, y al fin y al cabo, pues no sé cómo, y eso es donde está la responsabilidad de Ábalos de ponerlo como su número 2, acabó en el Ministerio de Transportes de número 2 de este tipo. Y entonces es cuando, con la legitimidad que le otorgó aquello, pues empezó a hacer de las suyas. Pero claro, ahora aquí pues intentan comenzar a establecer conexiones con otra gente, con otros políticos, porque han dicho, claro, nos hemos cobrado la cabeza de Ábalos, que fue demasiado rápido, entonces no hemos podido explotar del todo este asunto, que es como, ojalá fuese así siempre, todos los escándalos políticos relacionados con la corrupción se saldasen rápidamente con aquella persona que tiene responsabilidad política a tomar por culo. Y en el caso de que finalmente se demuestre que esa persona era inocente o lo que fuese, oye, pues se le rehabilita en el cargo y no pasa absolutamente nada. En lo judicial será una cosa, en lo político será otra, pero a priori está bien tener como los estándares altos, y en este caso los han tenido. Pero claro, aquí de repente, por eso hablábamos de Armengol al principio, por eso esto va de Armengol, se da cuenta el Partido Popular que esa dimisión pues ya se la ha cobrado, que no le va a durar mucho, y que además la comparación es un tanto sangrante con lo que hacen ellos dentro de su propio partido, por lo que decía. O sea, vamos a volver al sempiterno tema del hermano de Ayuso, pero es que cuando ocurrió lo del hermano de Ayuso, el que acabó palmando fue el que lo denunció, fue Pablo Casado, no fue Ayuso la que acabó siendo apartada del partido, fue el propio denunciante, fue Pablo Casado. O en el caso de Almeida, por ejemplo, al que también Luceño y Medina, aquellos dos sinvergüenzas, también por cierto pertenecientes a esas altas clases
clases que se aprovechan siempre de lo público después de criticarlo mucho, pues les estafaron también y les vendieron una cosa que en principio era una cosa y que al final acabó siendo otra, y tampoco acabó dimitiendo porque fue engañado en este caso. Y sin embargo ahora, cuando ya se ha pedido la dimisión de Ábalos, cuando se ha sacado cualquier tipo de vinculación que hubiese de Koldo y de su entorno con el Partido Socialista, por fortuna, insisto, porque solo faltaría que hubiese sido distinto, que tampoco esto es una cosa para aplaudir, es como lo que debería ser normal, pero nos sorprende porque no es lo normal, por desgracia, en nuestro país. Bueno, pues cuando se ha hecho ya todo eso, resulta que el Partido Popular dice, ostras, pues me he quedado donde morder. Entonces dice, bueno, pues vamos a ir a por la gente que compró esas mascarillas en aquel momento, y ahora están yendo contra Armengol, porque evidentemente es un plato muy jugoso, porque es la presidenta del Congreso de los Diputados, la tercera autoridad del Estado, y también contra el expresidente de Canarias, que también es ministro. Entonces quieren hacerse con esas dos nuevas cabezas. Pero a pesar de que lo quieran, otra cosa es que lo puedan hacer, y se les va a poner bastante complicado, porque de hecho, en el caso concreto de Armengol, los argumentos básicos es que compró las mascarillas, que no las que pedía, que después han dicho que eran fake. No es que sean fake, es que habían pedido unas FFP2 y les trajeron unas que en apariencia eran FFP2, pero no tenían las mismas características de protección que tienen unas FFP2, pero sí servían como quirúrgicas perfectamente. Pero bueno, es verdad, compras una cosa y no te llega lo que has pedido. Por lo tanto, lo que hicieron fue el 20 de marzo del 23, o sea, primero mandaron a analizarlas, recibieron los análisis de vuelta, los tuvieron guardadas porque todavía era la pandemia durante un buen tiempo, y entonces podían todavía utilizarlas. Y el 20 de marzo de 2023 llamaron a la empresa que les había vendido estas mascarillas hacía 3 años, igual sí que fue demasiado tiempo después, pero bueno, por lo menos lo hicieron, y le reclamaron 2,6 millones de euros, que es el cálculo que se hizo entre lo que habían pedido y lo que realmente recibieron. Y entonces cuando esta empresa, Soluciones de Gestión, se pone nerviosa, que por cierto, es una empresa que es que es importante decir esto, pero una empresa que en el año 2023 también fue galardonada en los premios de La Razón por parte del periódico La Razón, y al mismo tiempo ese premio lo entregó como mejor empresa, no sé qué, no sé cuántos, el vicepresidente de Ayuso. Es decir, que era una empresa súper certificada, con todas las garantías. Ostras, es que el propio Partido Popular, que ahora se pone tan digno, avalaba esa empresa. Bueno, pues en ese momento se le pide que les devuelvan 2,6 millones por no haber cumplido el contrato, se ponen muy nerviosos. En ese lapso de tiempo es cuando hay las elecciones, se pierde el gobierno por parte de Armengol. Ojo, esto pasa antes de las elecciones, porque hay algunos interesados que están diciendo que esto ocurrió después de las elecciones y que por eso se denuncia a la empresa. No, o sea, esto ocurrió antes. O sea, se denunció que los contratos estaban mal antes. O sea, que no es una cosa interesada de, ay, perdido, por lo tanto lo denuncio ahora. No. Entonces se denuncia, y resulta que esta denuncia, que esta reclamación, acaba decayendo precisamente cuando está al frente del gobierno de la Comunidad Autónoma de Baleares la presidenta del Partido Popular, Marga Provence. Y entonces, claro, aquí ya pues se te pone la mosca detrás de la oreja y dices, bueno, ahora de repente aparece en el sumario que hay un contacto de Koldo con Miguel Tellado para intentar mediar con la empresa para que les quiten la reclamación esta, y con un tal Alberto, que si les costó la vida encontrar a M. Rajoy, Alberto, pues apaga y vámonos para saber quién podía ser. Bueno, y resulta que te cae. Y resulta que te cae esa investigación. Y resulta que esa empresa tan galardonada, y además que le dio un galardón el propio vicepresidente de Ayuso, insisto, Enrique Osorio, ahora de repente pues ya no hay problema porque ha decaído eso. Bueno, pues ahora sale todo público, tal cual. Y al final, la persona que tiene que dimitir es ¿quién? Armengol. ¿Por qué, concretamente? Por haber sido engañada y por haber pagado unas mascarillas que al final se demuestra que no eran... Y por haber pagado unas mascarillas que al final se demuestra que no eran todo lo buenas que les habían pedido en principio. O sea, por exactamente lo mismo que le ocurrió a Almeida. Bueno, pues Almeida, que yo sepa, de hecho, le estafaron más dinero a Almeida. Las mascarillas costaban 6 euros, en este caso eran 2,5 euros, y ahí no dimitió absolutamente nadie. Aquí lo ha explicado bastante bien, creo que lo veamos aquí juntos. Yo creo que aquí... El tema de lo que explicó Emma López, que es concejal del Ayuntamiento de Madrid, y explicó este mismo asunto respecto a lo que está ocurriendo con las mascarillas, con Armengol y lo que ocurrió en su momento con Almeida. Yo creo que aquí se está mezclando todo y es además una mezcla muy interesada. Yo creo que hay que separar un caso de supuesta corrupción que está analizando la Fiscalía ahora mismo, donde está el señor Koldo y donde hay una gente que se llevó unas comisiones y es algo indecente, algo lo que el Partido Socialista está muy en contra, y precisamente por eso se han tomado las medidas que se han tomado. Y luego hay otros casos totalmente diferentes, pero que el Partido Popular de forma interesada quiere meter en la misma cesta, y por eso han presentado esta reclamación al Congreso de los Diputados pidiendo una dimisión, donde lo que hay son unas compras que han sido
auditadas, que han pasado por la intervención, que tienen todos los controles, pero que resultaron ser unas mascarillas que no eran las que estaban buscando y que además hay unas comisiones detrás. En ese caso, yo creo que es muy importante que separemos. Es exactamente el mismo caso que pasó en el Ayuntamiento de Madrid con el caso Sinclair. Y ahí no ha habido responsabilidades políticas. Y yo le pregunto al Partido Popular, ¿por qué ahora sí quieren que las haya? En ese caso, tendría que haber dimitido también Almeida y no lo hizo. Bueno, pues en este caso no tiene legitimidad para... Pero es lo que decíamos antes, que están ávidos de dimisiones en el resto de partidos, pero muy reticentes a ni siquiera plantearse ni de lejos una posible dimisión por nada parecido en el propio. Y eso al final, pues si tú lo sumas o te paras más de 2 segundos a pensarlo, es una muestra radical de hipocresía y que pone encima de la mesa que lo que le importa al Partido Popular no es la lucha contra la corrupción, es intentar quedar por encima de su adversario político. Y ahí es cuando pierdes todos los argumentos, ahí es cuando pierdes toda la razón. Porque si tú eres un actor de verdad comprometido con la lucha contra la corrupción, entonces te da igual de dónde venga y por lo tanto eres capaz de criticarlo de Koldo porque es vergonzoso y también pides la dimisión de Ábalos, pero al mismo tiempo te da profunda vergüenza lo que ocurrió con el hermano Ayuso o con las mascarillas de Almeida. Concretamente, tal vez un poco más con lo de las mascarillas de Ayuso, porque por muy legal que fuese aquello, ya es un cliché decirlo, pero es que hay que repetirlo las veces que haga falta. No es normal contratar a tu propio hermano. Tenía 16 administraciones distintas. De las 17 comunidades autónomas tenía 16 comunidades distintas. Y casualmente a la única que le puede comprar y la única que le compra finalmente es la que preside su hermana. De verdad, es que nos toman por tontos. Nos toman por tontos, pero al menos nosotros sabemos lo que son ellos, que son unos hipócritas de manual.